Durante la historia y en el caminar de la humanidad han existido grandes personas que han dejado huellas inquebrantables en medio de nuestra vida y más aún en la vida del creyente. En el episodio de hoy estaremos hablando y nos enfocaremos en Martin Luther King Jr., un líder visionario que no solo luchó por los derechos civiles, sino que también brindó una poderosa perspectiva teológica que continúa inspirando a generaciones y hoy día todavía dejando huellas, pero también provocando un llamado a la acción. Martin Luther King Jr. fue un ministro bautista activista que se convirtió en la cara del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos durante la década del 1960. Su enfoque en la no violencia y su firme creencia en la justicia social, arraigada en su fe cristiana, le permitieron movilizar a millones en la lucha contra la discriminación racial y la desigualdad. Sin embargo, su legado va más allá de la lucha por los derechos civiles. También desafió a la Iglesia a ser un agente de cambio y de justicia. Por eso, nosotros hemos invitado hoy a una persona que queremos y ha estado en este espacio en otros momentos hablando de diferentes temas. Pero hoy vamos a hablar en especial sobre Martin Luther King Jr., su legado, pero más que eso, también hay una invitación para ti, para poder adentrarnos y visitar los lugares, los cuales forman parte de la historia y que todavía están para que cada uno de nosotros no solamente vayamos y aprendamos, sino que podamos seguir afirmando en qué creemos y hacia dónde nos llama la misión de Dios en este tiempo. Así que no te retires, que regresamos en breve. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese rey? Al pobre, al marginado. En Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias, para tomar una decisión, nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. en el Nuevo Evangelista Podcast. ¡Felicidades! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente! Un año 2026 que promete. Sabemos que Dios ha sido fiel y permanecerá con nosotros durante este año con las iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Así que te damos la bienvenida. Esperamos tener no solo este episodio, sino que vamos a tener muchos episodios durante este año. Hoy estaremos hablando sobre la vida y legado en sus pasos, un proyecto especial relacionado al Dr. Martin Luther King, y que tenemos al reverendo Joe Torres, que está comandando este proyecto, y hoy lo tenemos aquí invitado en este primer episodio del año para que nos hable sobre esto y para que también te puedas integrar. No solo lo escuches y sueñes, sino que digas, yo quiero participar de eso. Así que le damos la bienvenida al pastor reverendo Joe Torres. Muchas felicidades en este año 2026. Espero que la hayan pasado bien. Qué grato poder nuevamente compartir con ustedes, compañero pastor reverendo Héctor Soto, compañera pastora reverenda Angelique Acevedo. Es grato y es bendecido poder estar aquí en este inicio de año compartiendo con ustedes y compartiendo también con toda nuestra denominación un proyecto muy especial del cual ahorita daremos más detalles. Yo tengo una pregunta seria. ¿Comiste mucho lechón? Estoy en ese proceso. Todavía hay espacio. Sí, hay un poquito de espacio. No se nota, fíjate. Para poder, no, bueno, hay que cuidarse también. Sí. Que de vez en cuando hay que caminar porque eso es importante. Él decía que iba a comer y que muchos pasteles. Yo no comí pasteles porque no como pasteles. ¿Tú lo comes con ketchup o sin ketchup? Soy de los de ketchup. ¿Con pasa o sin pasa? Sin. No, sin pasa. Sí. Bueno, yo no sé porque yo no como eso. No, sin pasa. Pero con ketchup yo hasta lo firmo con el ketchup. Sí, señor. Héctor Soto le pongo. Rubén se muere cada vez que dices lo mismo. En Ponce, una particularidad que fríen las papitas y se las comen junto con el pastel. Oh, sí. Eso lo aprendí hace como varios años. Papas fritas. Encima del pastel y mucho ketchup. Mira para allá. Mira para allá. Ay, eso es algo cultural, Dios ¿verdad? mío. De los pueblos. Bueno, ¿y te trajeron un regalito? ¿Los Reyes? Sí, no, claro. Ajá. Sí, Yo Heidi me siempre imagino los un llama y todo eso. Con todo el moto. Claro, de todo. Muy bien. Mucho amor. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y tú, los Reyes se portaron bien? Sí, siempre se portan bien. Ellos siempre dan la vuelta por allí, por las piedras. Siempre son bienvenidos. Ay, pues qué bueno. Pues yo aterricé los otros días. Así que cogí un poquito de frío. Estuve en 2 sitios. Tuve un regalito que me dieron. Así que
La pasé bien. Excelente, así que vienes del frío. Vengo del frío de 2 climas cambiantes. Muy Sí. bien. Pero Qué qué bien. bueno que estamos aquí otra vez. Claro, y bueno, allá en Ebenezer hace Yo su creo que frío Rubén también también. estuvo de vacaciones por algún lado también. Allá en Sidre, Benecer, la temperatura hay ocasiones que está cerca de los 60. Ah, qué Sí, bien. 62, bien bajito, bien delicioso. Así que le invitamos a coger frío allá en Sidre, Benecer. La ciudad de la eterna primavera. ¿Dónde Y yo de vivo? la paloma sabanera. Y la Ajá, paloma. sí. Bomba. Ay, Dios mío. Hay gente que anda celebrando. Yo no sé si hay gente que va para arriba o para abajo, pero nosotros estamos aquí. Bueno, estamos aquí dándole gracias al Señor y aunque vayamos subiendo y Subiendo, bajando, siempre estamos adorando. ¡Ay, bomba! ¡Qué Arriba bueno! unas cuantas, Sí, el ya pastor tengo hoy. cuantas. Sí, Y las que están fuera de cámara. Ajá, por eso. Sí. Ellos Sí. nos inspiran. Ellos nos se inspiran, sí, en Guabate también, ¿verdad? Pero qué bueno, pues yo estoy llegando de uno de los viajes que estuve cerca de lo que vamos a hablar hoy, Muy bien. así que vamos a estar trabajando a sus pasos, ¿eh? En sus pasos. En primer lugar, vamos a estar trabajando un curso, ¿verdad? Educativo sobre la vida, obra y legado de Martin Luther King Jr. Y entonces, al final del curso, más adelante daremos un poquito más los detalles sobre las posibles fechas, porque para este año, pero ya casi para allá agosto, septiembre, y el curso terminará con algo muy particular que será entonces el viaje a estos lugares icónicos, lo que es Atlanta, Georgia, Alabama, Selma, Montgomery y Birmingham en Alabama y también Memphis, Tennessee. Y ese viaje se va a llamar En Sus Pasos. ¿Por qué En Sus Pasos? Porque queremos darle la oportunidad a tantos hermanos que puedan visitar de primera mano los lugares donde tanto Martin Luther King Jr. como muchos otros, incluyendo hombres y mujeres que participaron con un rol protagónico, impartiendo fe, pero también haciendo esa justicia social para el bienestar de los seres humanos. Antes de seguir hablando, queremos recapitular hace unos cuantos episodios el año pasado, exactamente en el 2025. Joe ha estado con nosotros en varias ocasiones, ¿verdad, Joe? Esta es mi segunda. Tu segunda, no estuviste, porque no viniste a la del deporte, No ¿verdad? pude estar, no pude estar, Porque lamentablemente. estaba en el estadio de los Yankees, me acuerdo, que perdieron ese día. Sí, yo creo que Yo perdieron creo que los dos. ese día, sí. No, después ganaron. Uno de tres, no está mal. Sí. Pero está bien, eso es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, pues esta es la segunda, hemos tratado que esté con nosotros en otros momentos, pero hablamos la otra vez que él estuvo aquí sobre un instituto que la iglesia, la Nueva Benecer en Sidra, que él pastorea, que ha estado trabajando en un instituto educativo, ¿verdad? Para las congregaciones, para los laicos especialmente. Ujú. Y a base de ese proyecto educativo surgió entonces el estudiar un poquito más de lleno sobre la vida y aportación de Martin Luther King Jr. al creyente, ¿verdad? Así mismo es, como parte del Instituto de Educación Cristiana, allá en la Iglesia Bautista La Nueva Benecer en Sidra, Dios nos guió hacia este proyecto. Es un proyecto que habíamos soñado desde hace mucho tiempo, pero sabemos que las cosas ocurren dentro del propósito maravilloso del Señor y hemos comprendido que en esta etapa Dios nos está regalando esa oportunidad para acercarnos un poquito más de cerca a observar no solamente en detalles lo que fue la vida del pastor y doctor Martin Luther King Jr., sino también tener una reflexión más actualizada, aplicar a nuestra realidad, a nuestro contexto social, muchos de esos principios y sobre todo darle la oportunidad a muchos hermanos y hermanas de nuestra denominación y, ¿por qué no?, más allá de nuestra denominación, poder participar y presenciar de primera mano estos lugares. De hecho, tuvimos el privilegio el año pasado, en el mes de noviembre, específicamente la fecha del 18 al 25 de noviembre, tanto el compañero pastor, el reverendo
Edwin Mujica y el pastor Arturo Javier Siaca, que nos están dando la mano bien de cerca en este proyecto, tuvimos la oportunidad de visitar todos estos lugares de primera mano. Lo hicimos para darnos la oportunidad de verlos, y no solamente verlos, sino también tener una reflexión mucho más pertinente, estar en contacto con una diversidad de personas que fueron parte, ¿verdad?, cercana o distante de todos estos movimientos, y a la vez pues traer esa experiencia y compartirla con nuestra denominación, y eventualmente en el curso que vamos a tener, que confiamos en el Señor que sea para el mes de agosto. Ya pronto estará saliendo toda la información, todita con los detalles, para que así los hermanos puedan darse la oportunidad de poder participar de la misma. Oye, pastor, ¿y cómo se alinearon los planetas para decir, ok, este es el año, nos vamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué movimiento vivieron? Pues, tengo que decirte que en varios diálogos, ¿verdad? Yo creo que el Señor, y lo vemos en la historia de la Navidad, de la Natividad, el Señor habla de diferentes maneras y pone en el corazón de los personajes bíblicos etapas, procesos, principios, y yo creo que dentro de esa realidad el Señor ha utilizado su voluntad a través de otros hermanos y hermanas. Por ejemplo, tengo que mencionar y hacerle justicia al reverendo y doctor Luis Gilberto Collazo, que hemos tenido, ¿verdad?, varios diálogos al respecto. Y a medida que íbamos explorando la temática, a medida que íbamos dialogando sobre las posibilidades, sobre las realidades, consultando compañeros pastores y pastoras, que de hecho, como nuestra compañera Angelique, que ha tenido la oportunidad de visitar algunos de estos lugares, sus palabras también fueron muy inspiradoras, muy motivadoras. El reverendo Edwin Mujica también ha estado muy de cerca y ha podido compartirnos mucha información, tanto así que yo digo que él es nuestro guía turístico. Él va a ser nuestro guía turístico. Edwin está muy cercano a lo que es la vida del doctor Martin Luther King Jr., y así ha ido el Señor entretejiendo toda esta experiencia, tanto así que cuando lo compartimos con la congregación y lo compartimos con varios líderes, el apoyo ha sido total. Y tuvimos la experiencia, como les dije, de ir el año pasado a disfrutar, porque fue un disfrute también. Yo le digo disfrutar porque les comparto una experiencia. Tuvimos el privilegio de hacer la marcha de 2 en 2 y paso a paso, con las manos entre los bolsillos, una marcha simbólica pacífica cruzando el puente Edmund Pettus allí en Selma, y eso fue una experiencia maravillosa, poder recrear ese evento, vivirlo y tener una reflexión sobre lo que eso significó, porque en el contexto en que se dio esa marcha, que la lograron hacer al tercer día, el primer día pues fue un caos total, se le llama el Bloody Sunday, el domingo sangriento. En la segunda ocasión que trataron de hacer esa marcha, la policía se les acerca, ellos simplemente, junto con Martin Luther King, dirigidos por él, que era el líder, se arrodillan a orar y deciden retirarse hasta que en la tercera ocasión pueden cruzar el puente para ir a hacer toda esa marcha que iba hacia Montgomery. Son 50 millas. O sea, es casi la mitad de Puerto Rico, desde el este hasta Orocovis, vamos a decirlo de esa manera. De San Juan a Ponce, digamos. Un poquito más, quizás un poquito más, porque son 30 millas, ¿verdad? De ancho. Ni Raymond Arrieta camina bastante. Claro que sí. Bastante. La marcha duró 3 días. 3 días, y tuvimos la oportunidad de detenernos en esa marcha que fue a favor de que se le diera la oportunidad a la comunidad negra de poder votar, porque estaban privados de hacer el voto, y tuvieron la oportunidad de marchar 3 días, y fue algo bien impresionante porque hicimos la ruta, claro, en vehículo, ¿verdad? No la caminamos, pero tuvimos la oportunidad de ver los lugares que se establecieron como campamento. Pues se detenían ahí. Sí, fueron 3 días caminando, y uno de los días estaba bien lluvioso,
pero me impresiona el elemento de la unidad, porque allí hubo personas que dieron sus fincas, la pusieron a disposición de la causa para que todos los que fueran caminando pernoctaran. Hubo iglesias que se unieron para poder alimentar a las personas, para poder darle agua, para poder permitir que se asearan y cambiarse para continuar entonces esa marcha que finalmente terminó allá en Montgomery, y eventualmente pues se firmó la ley para que tuvieran el derecho al voto. Sobre ese detalle, estamos hablando sobre Selma nada más, hay mucho más que hablar, pero sobre esa marcha en específico hay dos detalles adicionales que quiero compartir porque los vivimos de primera mano. Número uno, en el kilómetro 111 de ese expreso, que es la 80, que va desde Selma hasta Montgomery, que guiando es como aproximadamente una hora quizás, hay un homenaje a una mujer, ella se llama Viola Liuzzo. Ella vivía en Detroit, una mujer de la raza blanca, casada con varios hijos, y creía en este proyecto. Ella decidió guiar desde Detroit y participar ofreciendo su auto para movilizar la gente de un lugar a otro, y lamentablemente fue asesinada allí al lado de una iglesia entiendo que es metodista. Y hay un monumento, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de hacer esa pausa para poder observar y reflexionar, porque la causa trascendió a la raza, trascendió la distancia, y es digno mencionar cómo las causas unen a los seres humanos y unen a las instituciones. Y yo creo que ese es el rol para mí tan importante de lo que simboliza y significa la vida de Martin Luther King Jr., entender que se puede trascender nuestras ideas, se puede trascender desde nuestra comodidad o nuestras indiferencias para poder luchar por unas causas muy comunes. Y al final de ese trayecto está un lugar que se llama, que fue el cuarto campamento, se llama el San Jude, que trabaja con un proyecto educativo católico y trabaja con atender a los indigentes y atender la salud desde aquel entonces. Y ese fue el cuarto campamento previo a dar la última marcha, que fue directo hasta el Capitolio allá en Montgomery. Realmente andar en esos pasos es algo tan maravilloso que nos transforma. Y por tal razón le invito, ¿verdad?, que pudieran darse la oportunidad de compartir con nosotros en esta experiencia, primero en el curso que va a durar como algunas 6 o 8 semanas, será en el mes de agosto. Y luego, en línea. Bueno, estamos trabajando para que pueda ser híbrido, que pueda ser en línea, y aquellos que quieran estar presentes, pues también lo podamos trabajar. Hay otros temas que están por ahí que tienen que ver con la forma en que se va a dar el curso. Todavía no lo voy a anunciar porque no se ha concretizado, pero esperamos que muy pronto podamos tener más información, y en todas las plataformas de nuestra denominación, incluyéndolas a ustedes también, ¿verdad? Le enviaremos la información en nuestra asamblea, que es ya prontito. Ya mismo, en marzo. queda como un mes, 2 meses, ya nos estamos vemos. Por ahí, nos vamos a ir con Mario Rodas. Con Mario, para sí, allá, para Sidra. Sí, ya estamos trabajando con los ensayos, están las danzoras, los músicos, ya se han estado reuniendo, el coro. Desde el año pasado. Va a ser algo bien bonito. Y en Sidra está pegado, la gente y la que niñez, Sidra, tenemos Sidra. niñez, también va a haber, ¿sabías que ya que mencionamos la asamblea y que estamos próximos, también el culto que va a ser el viernes 6? Perfecto. Va a ser viernes 6 en la noche, también las niños van a tener una celebración en el ático, ¿verdad? La parte de que es el ático. Sí, estaba en comunicación con el pastor Mario Rodas y están activados, están deseosos de recibir a toda nuestra gran familia bautista allí en Sidra, cerca del lago de Sidra. Y vamos a estar el jueves 5, vamos a estar en el hotel Treasure Valley. Ahí vamos a tener el encuentro pastoral. Excelente. Bueno, pero y nuestro pastor, nuestro ministro ejecutivo interino, Aniceto Sustache, doctor Aniceto Sustache, que va a estar predicando la palabra. Eso es así. Va a ser la primera vez, ¿verdad?, que lo vamos a estar escuchando. Así que será una palabra de bendición. Y vamos a estar bajo el tema Un pueblo guiado por su espíritu. Excelente.
Saludo a Así que Reverendo se pare. Sustache, claro que sí. Y ese tema también, si venimos a ver, Martin Luther King en su verdad nos enseña eso, cómo se dirigió por el Espíritu. Claro que sí. Yo quiero enfatizar algo sobre la vida de Martin Luther King Jr., que a mí me llama mucho la atención. Y yo creo que este es un tema que en nuestra denominación también podemos observar, y no solo en nuestra denominación, también en todo Puerto Rico. Y es el aspecto que Martin Luther King Jr. desde muy pequeño tuvo esa sensibilidad, esa apertura, primero a Dios, porque sabemos el contexto de donde él viene, pero tuvo esa apertura a la voz de Dios, llamándolo desde muy niño. He tenido la oportunidad de leer, que entiendo que Martin Luther King, si no me equivoco, fue bautizado a los 8 años porque él lo solicitó. Y tuvieron que hacer una tipo bautista, una asamblea, ¿verdad? Sí. Para poder manejar la situación. Y simplemente él verbalizó: yo tengo que ser bautizado porque yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Ese es mi modelo. Pero ya desde los 19 años o antes, él predicaba y se le otorgó una licencia para predicar y ser pastor desde apenas los 20 años, junto a su papá, aunque en un momento dado también pastoreó una de las iglesias en Montgomery, que está en la avenida Dexter, que también la vamos a visitar. Creo que fue más antes de los 8, como a los 5. A los 5, pues mira. No sé, está por ahí. Pensaba que era a los 8 años, creo que había leído. Bueno, por ahí. Pero a lo que quiero enfatizar es cómo la juventud es un proyecto de vida que puede impactar no solamente la familia, sino que puede impactar la sociedad. Y yo creo que nosotros también somos parte de esa realidad, porque dentro de nuestra denominación se nos dio la oportunidad para poder en nuestra juventud dársela al Señor. Y es algo bien interesante, porque si uno mira también la vida de Jesús, ¿verdad? Según los evangelios canónicos, desde los 30 a los 33 años, en su plena juventud, tuvo un proyecto de vida de transformación. Y yo creo en eso. Yo creo que nuestra juventud puertorriqueña y la juventud bautista debe también mirar estos modelos de que hay causas, de que hay proyectos, de que el corazón debe estar sensible a esa voz de Dios, y pensar de que en medio de nuestra juventud, en medio de la juventud, Dios puede hacer grandes cosas para alcanzar a aquellos que necesitan esa justicia y ese amor. Yo quería enfatizar ese detalle, porque a veces lo pasamos por alto. Sabemos que él murió antes de los 40 años, a los 39, sumamente joven, que a los que nos gusta el béisbol nos hace pensar también en la vida de Roberto Clemente, ¿verdad? Que muy joven también. El número 21. Falleció con un legado maravilloso. Y quería enfatizar eso porque a veces los jóvenes están pensando: ¿qué voy a hacer? Denle la oportunidad a escuchar esa voz de Dios allá en el interior, porque Dios llama a proyectos grandes. Yo sé que en este año Dios va a llamar a muchos de nuestra juventud a grandes proyectos, y aprovecho la coyuntura para extenderle una invitación a la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico, a nuestra gran juventud, para que consideren esta oportunidad, para que consideren este proyecto educativo. Juliana Morales. Así que un llamado directo a Juliana Morales. Claro, sería excelente que puedan jóvenes. Pastor, te pregunto, en sus pasos, y ciertamente es un peregrinaje, lo que sería vivir lo que viviste el año pasado. Te pregunto qué experiencias o qué estaciones te transformaron, ¿sabes? Y para motivar a los otros, mira, cuéntame, mira, es que estuve en esto y esto me cambió la vida, esto me motivó de una manera diferente. Por el factor tiempo no te puedo decir que todas, pero te voy a mencionar 2. Nosotros empezamos la ruta que le llamamos la ruta de inspección ocular el año pasado en noviembre. La empezamos desde su muerte hacia su nacimiento, a la inversa, y es muy probable que así lo hagamos en el viaje por asuntos de logística, ese viaje en septiembre. Estamos hablando de memorial de no violencia en Memphis. En Memphis, Tennessee. Estuvimos en lo que fue el motel Lorraine, que ahora es un museo. Nada más de cuando íbamos llegando a la distancia, ver el motel Lorraine,
Yo tengo que confesarles que me conmoví grandemente porque pensar que estar en el lugar donde los pasos de un siervo del Señor que dio su vida por las causas de lo que es el amor hacia el prójimo, a mí me impresionó especialmente, y te voy a explicar por qué, porque tú estás en el museo y vas viendo y reflexionando, mucha reflexión sobre todos los eventos, pero cuando te das cuenta al final, y no voy a dar mucho detalle para que lo puedan vivir, estás frente al cuarto donde él durmió esa noche. Y cuando miras hacia la derecha, hacían las reuniones de logística. Allí está su maletín, está su ropa, están sus cosas, ¿verdad? Porque ellos se reunieron allí para planificar, porque en Memphis en el 1968 estaban trabajando con el apoyo a los trabajadores de las obras sanitarias, ¿verdad? Por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y cuando estás moviéndote hacia el lado derecho, hay una corona color blanca y roja, que es el punto donde lamentablemente, ¿verdad?, él fue asesinado. Y a mí eso me llamó la atención porque pensé que las causas tienen unos costos también. Y a veces el costo de la muerte. Y reflexiono en esto porque se me parece a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Una causa que lo llevó hasta la muerte, pero fue una causa muy digna, una causa justa. Y yo creo que nosotros también tenemos que reflexionar sobre eso, sobre lo que hacemos conlleva unos sacrificios, pero también uno va dejando un legado y una obra muy particular. Y en segundo lugar, me llamó mucho la atención como te estaba mencionando, hacer la marcha simbólica a través del puente Edmund Pettus. ¿Por qué? Porque fue una causa justa. Nosotros tenemos la oportunidad de los noviembre 6, 7, 8, ese primer martes de noviembre, cada 4 años, ir a las urnas y libremente emitir nuestro sufragio según nuestra conciencia, ¿verdad? Pero a unas personas se le privaba cuando ya las mismas enmiendas de la Constitución decía que no se podía tener prejuicio o marginar por raza. Y sabemos que dentro de los estados confederados del sur decidieron desobedecer ese mandato y distanciarse por razones simplemente de la esclavitud, porque la esclavitud era un negocio, vamos a decirlo así, un modo de sostener una economía, era un sistema económico, pero por encima de eso, ¿verdad?, está la dignidad del ser humano. Y yo creo que invertir tiempo en las causas que uno cree es un mensaje muy claro que yo me llevo sobre la vida, obra y legado del doctor reverendo Martin Luther King Jr. ¿Qué te motivó? Lo has dicho todo, pero yo quiero que lo resumas. ¿Qué provocó que saliera este proyecto? Sí, bueno, hay 2 cosas que para mí son importantes. Número 1 es la idea de uno llevar a cabo un proyecto que de alguna manera lo ha soñado. Y es bien interesante porque en la Iglesia Bautista de la Nueva Benecer, donde pastoreo, nosotros comenzamos el año de trabajo en julio 1 y terminamos en junio 30. Y para este año Dios nos regaló el tema Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y la imagen visual que lo proyectamos a la iglesia es como ustedes están en un escritorio donde está esa imagen divina y tiene unos planes y a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, los envía. Y Dios nos fue llevando a través de esa gran idea de los planes. Y en un momento dado, en una conversación con el pastor Arturo Javier Siaca y Renta, porque él me dice, menciona el Renta también, estábamos hablando de los planes y orando de los planes que Dios tiene para nosotros, y estábamos orando específicamente también por el Instituto de Educación Cristiana, y nos llega esta idea, y en la medida en que comenzamos a dialogar y compartirlo con los líderes de la iglesia y con otros pastores, pues nos dimos cuenta de que hay una experiencia y un deseo de poder participar del mismo, porque todos de alguna manera entendemos quién fue Martin Luther King, claro que sí,
pero yo creo que hay que contextualizar esa realidad y dentro de ese marco entonces hemos comprendido que aunque se está haciendo, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que lo hacen, pero Dios nos ha estado llamando porque de alguna manera y a través de su plan, Dios alcanzará a otras personas que otras organizaciones no pueden alcanzar por algunas razones que sean. Le va a dar la oportunidad de trabajar el tema y sobre todo contextualizar, lo que para mí eso es lo más importante. ¿Qué es lo que aprendimos y qué es lo que vamos a hacer? Y te comparto lo siguiente. Hay un libro que el doctor King escribió y lo escribió en un momento de sus vacaciones. Creo que fue en el 1967, 2 años o un año antes de fallecer, creo que 2 años. Y lo escribió en Jamaica. Estaba de vacaciones, así que hay que coger vacaciones también, hacer pausas para poder liberar la mente y producir, ¿verdad? Eso es bien importante, el descanso. Y en ese libro él plantea dónde estaremos después de esto. ¿Dónde estaremos después de esto? Es un libro que habla sobre la reflexión de 10 años de estar trabajando intensamente en diferentes proyectos de vida y lo que se había alcanzado y los costos. Pero él pregunta eso en ese libro, ¿hacia dónde iremos o dónde estaremos? Y yo creo que nosotros también debemos preguntarnos eso, después de una reflexión como esta, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y sabemos y sentimos del Señor que nuevas cosas dentro de los planes de Dios van a salir, porque Dios es el que abre nuevos caminos, Dios es el que abre nuevos senderos, Dios es el que abre nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que el ser humano reciba la justicia y el amor de Dios. Y nosotros como iglesia, como creyentes, estamos llamados a eso. Así que yo te diría que esas dos elementos dentro de un marco amplio de otras cosas, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención para poder darnos esta oportunidad. Y recuerdo también en un diálogo con el compañero pastor, el reverendo José Pepe López. Le estuvimos hablando un poquito de este proyecto. De hecho, le enviamos saludos. Entiendo que él está viviendo en los Estados Unidos en este momento. El que estuvo en Gurabo. En Gurabo, sí, el pastor de Gurabo. Conocemos por Pepe, ¿verdad? Cariñosamente. Él me dijo, yo, me encanta la idea y te voy a regalar esto. Ese viaje llámala En sus pasos. Y a mí me pareció tan iluminador. Y él me dio las razones y me explicó. Así que el que el viaje se llame En sus pasos, pues entonces se lo debemos también a nuestro compañero José Pepe López. Además de visitar Memphis, además de visitar Selma, vamos a estar también visitando Birmingham. Allí también hay un instituto, ¿verdad? Y hay una iglesia, la iglesia de la calle 16, es una iglesia donde se pusieron unas bombas porque habían tantas amenazas para que estos movimientos desistieran. Y aún así ellos continuaron. De hecho, en esta iglesia lamentablemente fallecieron 4, bueno, creo que fueron 3 niñas y un niño. Estaban en el sótano del templo jugando, ¿verdad? Y lamentablemente fallecieron. Sobre Memphis, olvidé un detalle que quiero compartir. Tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia Mason. Se llama así porque queda en una avenida que se llama Mason Temple, que ahora son los headquarters, las oficinas centrales de una iglesia pentecostal. En esa iglesia, allí se dio Martin Luther King dio el último discurso de su vida, porque al otro día falleció. Tuvimos la oportunidad de estar ahí. Curiosamente, llegamos luego de que habían cerrado y gracias al oficial que estaba custodiando las facilidades, le explicamos que llegábamos desde Puerto Rico y él nos dijo, le voy a dar 2 minutos, nos abrió el templo, nos dio los 2 minutos, estuvimos allí como 5, ¿verdad? Minutos, pero saber que en aquella plataforma, en aquel podio, Martin Luther King dio su último discurso y de hecho, ese último discurso se llama Estado en el tope de la montaña. Él hace una alusión al personaje bíblico de Moisés cuando está en el monte Nebo, que ve allá la tierra prometida y no entró porque falleció, y Martin Luther King le dice eso a su audiencia, ¿verdad? Estoy aquí,
yo no voy a entrar, pero ustedes van a entrar. Fue casi un discurso profético. Sí, sí. Pero también tuvimos la oportunidad de ver ese video en el original. Ese video está allí en el crudo. Pudimos verlo y vimos un Martin Luther King agotado, cansado, por esto mismo, porque eran tantas las amenazas. Había estado preso, había estado arrestado, habían puesto bombas en sus casas también. Tanto así que cuando termina su discurso, él se desploma y lo tienen que aguantar para poder sentarlo. Y sabemos que al otro día, lamentablemente, fue asesinado. Así que es maravilloso poder vivir esas experiencias. Sí. Este proyecto, que es un proyecto educativo, pero también es muy espiritual. Sin duda. Tiene la parte educativa, digamos, tradicional de reunirse presencial o virtual, pero con un instructor y el grupo. Pero se añade el viaje, que sería la parte innovadora. ¿Para qué tipo de personas, digamos, verdad? ¿O qué tipo de estudiantes está diseñado esto? Sí, es interesante, Héctor, eso que me vas compartiendo, porque uno inicia con una idea. E iniciamos con una idea de poder compartir esto en nuestra denominación, ¿verdad? Todos aquellos hermanos y hermanas que tengan la oportunidad de poder participar del curso y eventualmente pues también hacer este viaje que lleva un costo. Ya pronto saldrá toda esa información. Sí, ¿verdad? necesitamos información. Sí, hay mucha gente esperando, pero estamos en conversaciones con la agencia para que nos dé todos los detalles y tan pronto lo tengamos, ya prontito va a salir. Interesantemente nos han llamado personas de otras denominaciones que también les gustaría participar, especialmente del viaje. Otros han preguntado sobre el curso. Así que realmente estamos evaluando esto porque no podemos decir que no. Claro, también hemos estado evaluando la parte de que si, pues yo no sé, si son más de 100 personas, yo no sé qué nos vamos a hacer. Porque la logística de poder guiar a un grupo de 100 personas en lo que es el check-in en los hoteles, el check-out, las paradas son viajes que hay unas paradas que hay que hacer porque los viajes son más de 1 hora. En algunas ciudades ahí son 3 horas y media, ¿verdad? Y es retante. Así que yo te diría que desde juventud en adelante, ¿verdad? Y si son jóvenes menores que puedan ir acompañados con sus padres, obviamente. El curso va a ser laical, pero también va a haber una dimensión académica donde vamos a dar la oportunidad para exponer, ¿verdad? Académicamente a diferentes recursos que van a estar participando. Más adelante los anunciaremos. Así que todo el que esté interesado, pues que nos llame 787-559. Por aquí, 787. Bueno, no sé, ¿se lee así o se lee así? ¿Hacia allá? Angelic, 787-559-3071 o al 787-694-3300. También tenemos un correo electrónico ilatina EDC, Instituto de Educación Cristiana, y después de la C, Ebenezer, @gmail.com. Lo repito, ilatina EDC, Ebenezer, ¿sí? Corrido, Rubén, apúntate eso ahí. .com. Y con mucho gusto entonces le estaremos dejando saber. Hemos estado haciendo ya una promoción preliminar en la asamblea extraordinaria que hubo el año pasado en la iglesia bautista de Juncos. Allí varios hermanos se anotaron como que estaban interesados, ¿verdad? Porque no teníamos todos los detalles en aquel momento y todavía nos faltan unos detallitos adicionales. Y nos dejaron sus correos electrónicos, nos dejaron sus teléfonos y a través de ellos pues vamos a estar enviándole toda la promoción. Además que en diferentes programas de nuestra denominación pues también vamos a estar compartiendo más información. Así que todo el que esté interesado y pueda, que se comunique con nosotros, ¿verdad? Y esperamos que pueda participar de esta experiencia. Entonces, según estoy entendiendo, ¿se puede participar solamente de las clases? ¿Se puede participar solamente del viaje? Sí, la idea en términos generales es que si te matriculas
para todo el programa, pues pagas, que no sabemos el costo todavía, pagas lo que es entonces el viaje y está incluido el curso. Ujú. Si alguna persona no va a hacer el viaje, pues pagaría entonces con un donativo el curso, ¿verdad? Que sería aproximadamente entre 7 a 8 secciones. Lo estamos diseñando también, eso está en una etapa de diseño, porque queremos hacerlo de tal manera que sea bien fluido, bien atractivo. ¿Han pensado utilizar o han considerado la plataforma de educación bautista en línea? Sí, estamos en conversaciones con la persona asignada, ¿verdad? Para dicho trabajo. Esperamos hacer un anuncio prontamente al respecto. Esto es un proyecto que es multidireccional, ¿verdad? Tiene tantos componentes, Sí. una experiencia nueva. Yo les confieso que ha habido noches que son las 2, 3 de la mañana y todavía uno está ahí Qué pensando y pensando y pensando. Y No es más nada- si, no es más nada si lo que nuevo. llevas pocos meses que llegaste, que fuiste. Sí, hace Mira, pocos pero meses. sería extraordinario que tomar las clases y porque eso te prepara, te va Y da abriendo el valor. camino y entonces ya cuando llegas allí es totalmente diferente. Es lo ideal, Héctor, tú tienes toda la razón, gracias por el recordatorio, Sí. porque tantas cosas que ahí no nos acordamos. Es lo ideal, que el hermano o la hermana pueda entonces tomar el curso, que entonces servirá de base para lo que vas a ver eventualmente. Y quisimos hacerlo, ¿verdad? De esta manera con un viaje, porque a veces la parte teórica es tan densa. Y muchas de las cosas teóricas uno la puede leer en un libro o la escucha, pero estar en los pasos, en el lugar, sería maravilloso. Estuve frente a la casa, creo que tú fuiste a la casa también, a la casa donde él Sí. nació, y también, que de hecho está en remodelación. Está en Yo no remodelación. pude entrar, pero sí. Pero desde afuera se puede ver y es una experiencia mágica. Yo caminaba por la calle y decía, por aquí caminó Martin Luther King Jr. Así que es una experiencia Y ojalá pueda también, que se pueda conseguir una beca. Sí, Ojalá eso también. Estamos en conversación también con ABHMS, especialmente con Amner Coto, que nos está ayudando en ese proceso. Así que yo creo que eso, Amner, no te quiero comprometer, ¿verdad? Pero tenemos eso pendiente. Así Y que eso es yo creo que importante se porque viene tiene por ahí. unas fechas. Claro, Y yo sé claro. que vas rompiendo por fecha, que es bien importante. Sí, la ventaja. Ya estamos en enero, ¿verdad? Que eso se pueda trabajar. Claro, tienes toda la razón, Angelique. La ventaja es que esto sería ya para el curso en agosto de este año y el viaje sería a finales de septiembre. Vamos a estar anunciando la fecha también. Yo para- ¿Cuántos días, más o Prontamente. menos, perdóname, cuántos días programas que sería el viaje? 8 días, 7 noches. Muy Bien bien. intenso. Hay que ir preparado Sí. con sus buenos tenis, sus buenos. Y un abriguito. caminar, Sí, hay que ponerse en caminar. Hay que un forma. abriguito porque ya hay frío. Vaya al gimnasio desde ya, vaya al gimnasio. Mira, no hay para reforzar Graba uno. la experiencia educativa completa. Les comparto que el año pasado nosotros fuimos a Bogotá en Colombia a visitar a Aguala, la misionera, y Rubén nos organizó unas sesiones donde trabajamos diferentes aspectos. O sea, nos preparó. Ujú. E invitó unos recursos y nos hablaron pues, de la parte económica, desde los hoteles, la alimentación, la cultura, cómo se trabaja con los indígenas. Y cuando nosotros llegamos allí, ya estábamos preparados. No es que habíamos visto todo, ¿verdad? No habíamos probado nada, pero ya esa parte en nuestra mente había preparado el ambiente. Y yo creo que si aprovechan las clases, Sí. va a ser el aprendizaje allá va a ser mayor. Claro que sí, totalmente de acuerdo. En las conversaciones que hemos tenido con quienes nos están ayudando a preparar el currículo, pues, se le va a asignar que puedan ver unas películas, Ujú. se le va a asignar que puedan observar algunos videos, que puedan leer bueno, si puede leer un libro, pues fantástico, ¿verdad? Pero unos extractos en específico que queremos que los puedan leer y dentro del curso, pues sí, esa es la intención, que podamos ir armonizando y reconciliando lo que es la parte teórica con lo que se va a estar viviendo más adelante.
E incluso ya relacionado al viaje como tal, previo, unos meses antes, se van a hacer unas reuniones, ¿verdad? Para poder hablar de toda la logística, porque esto también conlleva un seguro que la persona tendrá que adquirir, porque la agencia así nos lo solicitó, y se le va a orientar sobre todos esos detalles a cada hermano y hermana que vaya a participar. Esa es la gran idea. Qué bueno, puedes hacer ejercicio y yo creo que también nos pueden hacer una rutina y enviárnosla. Fantástico. ¿Quién en nuestra denominación es bien atlético? Con Mario yo he tenido grandes diálogos en el gimnasio, Ajá. en las piedras. parece Así que no estoy Pero no es la mintiendo. fotito lo que sacan y ya. Algo no está cuadrando. No. Es que vamos de No. turista al gimnasio. Ya. No, pero sería bueno conseguir a alguien que haga una rutinita. Cómo prepararse, el agua que deben tomar, porque Claro si va a que haber sí. caminata, y yo creo que eso dentro de la salud integral, unas recomendaciones Claro que sería sí. muy bueno. Claro que sí, no hay duda. Y vamos a tener muy presente que ya lo estamos diseñando, ¿verdad? De que de cada cierto tiempo hay que detenernos en las rutas, que algunas son distantes, ¿verdad? Para que las personas puedan hacer sus necesidades y obviamente guardar la alimentación. Porque Sí, eso porque es bien van en importante. bus, se va en bus. Se van en Se autobús. va. La idea es llegar a Tennessee y de Tennessee bajar en bus hasta Atlanta. Esa es la idea. Esa es la idea. Para no hacer el viaje terrestre ida y vuelta. ¿Cuántas que es horas más de intenso. Tennessee en bus ¿Desde dónde? desde Tennessee a Atlanta? Eso sería... Más adelante podemos sí, hablar. pero lo vamos a dividir porque recuerda que cuando salimos desde Memphis, le voy a dar la ruta, ¿verdad? Desde Memphis, Tennessee, vamos a ir entonces a Birmingham, que son 3 horas y media, sin parada. Luego de Birmingham vamos a bajar a Selma, que es 1 hora y 20 minutos. Luego de Selma, ya casi me lo sé de memoria, de Selma vamos entonces a movernos a Montgomery, que es 1 hora o menos, que vamos a estar más cercanos, y luego de Montgomery llegar hasta Atlanta, que serían 2 horas y 15 minutos, 2 horas Muy 30. Y todo eso ya está marcado y está marcado en tiempo y en millas, para que todo el mundo, ¿verdad?, sepa cómo es el proceso. Algo que también quiero compartir fue que tuvimos la oportunidad de visitar la Ebenezer Baptist Church, donde tanto su papá, Martin Luther King padre, Qué bueno. y su hijo, ¿verdad?, fueron pastor. Y es algo que conversaba en estos días con la familia, y muchos me decían, yo no sabía ese detalle. O sea, que hay detalles que uno no sabe y va aprendiendo, y te lo narran porque lamentablemente también, y vemos cómo hay situaciones en medio de la familia de Martin Luther King. Su mamá fue asesinada dentro de ese templo, ¿verdad? En 1974, casi 6 años después que 5 años después que Martin Luther King falleció, y ella estaba tocando el órgano. Y nos ubicaron cerca del órgano y nos narraron una experiencia muy triste, pero es algo que también hay que recordar porque se dio dentro de un contexto social que todo eso estaba aflorando y que eran situaciones, yo digo, correlacionadas a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Una situación un poquito triste en medio de esta familia, ¿verdad?, que estuvo ahí trabajando y luchando. Otra cosa que quiero resaltar, ¿verdad?, es el rol de la mujer en estos proyectos. Es algo bien importante. Lo podemos ver en muchas mujeres. Solamente quiero resaltar el nombre de Coretta Scott, que fue la esposa de Martin Luther King Jr., una mujer que no estuvo a la sombra de, estuvo al lado de, Siempre al lado. y tuvo un rol muy protagónico, tanto así que su obra y legado todavía perdura. Hay muchos proyectos de acción social, de vida con juventud, que ella desarrolló. Hay muchos escritos vivenciales que ella ha compartido o compartió, ¿verdad?, que fueron parte de su experiencia de vida. Así que yo quiero resaltar que hubo muchas mujeres. Enfatizamos también a Rosa Parks, que fue en el 1955 en Montgomery. La que no se dio el asiento. Exacto. No salió del asiento, ¿verdad?, donde estaba destinado para las personas blancas. Ella entendió que ellos también tendrían
un lugar como parte de la justicia y del respeto hacia el Y ser que es una humano. historia también que cautiva de una lucha de varios años, Claro que donde sí. todos tuvieron que sacrificar entonces Claro que sí. el pon, digamos, el tránsito y caminar. Claro que sí, una mujer costurera que se dio a esa lucha, ¿verdad? Se Interesante, entregó. ¿verdad? De hecho, nosotros hicimos la ruta desde donde ella subió a la guagua, al autobús, y hasta donde la arrestaron. Esa ruta se hace, Wow. hay unos rótulos narrativos y termina con el Museo Rosa Parks. Y allí hay un holograma, una máquina del tiempo que te recoge y te recrea cómo fue la historia con los personajes. Es maravilloso, es como si uno lo estuviese viendo. Así que hay muchas cosas bonitas que ver, hay mucha historia que aprender, con el objetivo, ¿verdad?, de que eso que uno aprende pues pueda contextualizarlo a nuestra realidad puertorriqueña, bautista, enfocada en el marco de la justicia social y del amor al prójimo. Qué bueno. Para recordarles, esto es un proyecto que comenzará en agosto, ya en un par de meses. ¿De este año? 8 Ya meses. mismito. En 8 meses. Va a estar comenzando para hacer una forma teórica, pero con una invitación a extenderse a lo práctico. Va a ser aproximadamente septiembre. Más adelante va a haber más información sobre todos los detalles. Si te interesa, escríbenos. Nosotros leemos los mensajes. Si usted nos escribe, lea. Nosotros Perdón. Corte. Nosotros leemos los mensajes, escríbanos. Se lo haremos llegar a nuestro compañero. Si no, verifique la información. También en la información de la descripción de este podcast va a aparecer el teléfono de nuestro compañero o el email para que pueda contactarlo. En nuestra denominación también esperamos en el Centro Ministerial tener información por si usted llama más adelante. Así que síganos en las redes, que él va a estar activamente colocando según los avances de este proyecto y podamos tener una experiencia maravillosa. En este mes se celebra la vida de Martin Luther King Jr., ¿verdad?, y sus aportaciones. Y invitamos a que se haga en una reflexión, pero que no sea solamente teórica, sino que cada vez que recordemos nos lleven a accionar. Claro, esto no sustituye los pasos de Jesús. Esto no Para sustituye la palabra del Señor, Cierto. pero nos hace palpar un poquito más de cerca que más allá de Jesús existen personas que el Señor ha movido en los tiempos para poder Históricamente continuar, más cercanas a nosotros. más cercanos a nosotros para continuar. Y lo que hizo Martin Luther King Jr., obviamente lo sabemos, no fue opacar ni sustituir a Jesús, sino fue seguir los pasos De Jesús. Así que eso nos da gozo. Gracias por haber Un estado detalle más, aquí. invito a cada pastor, pastora, líder laico que se haga eco de esta información. Invito a los pastores a mirar su correo electrónico. Yo sé que a veces estamos tan ocupados que vemos el correo electrónico y le damos para el lado. Mírelo, porque desde nuestra denominación, las oficinas centrales, también va a estar Llegando. saliendo toda esa información. Compártalo con sus hermanos y hermanas. Y le comparto este detalle. En el año pasado, en la asamblea en Junco, la extraordinaria, el compañero pastor Mario Roda. Oye, Mario, te estamos mencionando mucho aquí. Es que él es el on fire. Está famoso. Él es el on fire. Está pegado. Está famoso. Míralo allí en la foto. Y ahí está por ahí. De los pocos invitados que salen en la foto, imagínate. Mira para allá. Y su esposa Brenda, él me llama el otro día de la asamblea y me dice, quiero ser el 1 y el 2 mi esposa que estén anotados en este viaje. Así que Mario es el 1, Brenda Toledo es el 2, y ya hay 3 y 4 y 5 y llevamos por el Bueno, 20. se supone que mi nombre está ahí. Tú estás ahí, claro que sí. Está está escrito al igual que en el libro de la vida. De la En eternidad. algún lugar. Así que usted puede ser el 21, el 22, el 23, el 24. Tenemos espacio por ahí para que se puedan anotar y compartir con nosotros. Y bueno, así que se visitará algunos sitios como la Iglesia Bautista Benecer en Atlanta, el Centro de Derechos Civiles y Humanos en Atlanta, el Memorial de la No Violencia en Memphis, Tennessee, y posiblemente otros más, pero también la casa de Martin Luther King Jr. si estuviera ya
disponible para poder entrar. Claro que sí. Así que gracias por habernos acompañado, que este nuevo año es un año de mucha paz, de mucha bendición, pero sobre todo de acercarnos y afinarnos más en aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida. Que ese 2 se esté desarrollando para la misión del Señor, porque somos llamadas y llamados para continuar proclamando las buenas nuevas de salvación. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, y qué bueno saber que el favor de Dios está sobre nosotros y que es un privilegio servirle. Así que parte de este espacio es educarnos, acercarnos y crecer juntos. Dios les bendiga y Dios les guarde. La pastora Angélica Acevedo. Pastor Héctor Soto. Dios le bendiga, Pastor José Torres. Gracias. Y Rubén, el área técnica. Al ministro ejecutivo, te saludamos y gracias por este espacio. Bendiciones.